Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Manuel Carratalá y trabajo como médico adjunto en el Servicio de Urgencias y Unidad de Corta Estancia del Hospital General Universitario de Alicante. La idea de esta charla es introduciros, aconsejaros en la necesidad de ser precoces a la hora del tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por COVID-19. Un poco describir las estrategias y los perfiles de los pacientes y sobre todo dos conceptos que van a aparecer mucho durante la charla, que son la de precocidad y combinación de terapias. Ante todo, deciros que este trabajo, este tríptico que sabéis que está publicado en la red, es el fruto del trabajo de varios compañeros pertenecientes a grupos de formación, a grupos de trabajo de sociedades científicas, y sin ellos nunca se podía haber llevado a cabo. Esta primera diapositiva es, bueno, un poquito el resumen de lo que tenemos que hacer. Ante todo, identificar la sospecha de infección, identificar la situación de insuficiencia respiratoria para ser precoces, siempre protegiéndonos, ¿eh? Ver y despistar de forma inicial y rápida si el paciente necesita ingreso en una unidad de críticos y ser tratado con ventilación mecánica invasiva, y si no, mantener esa terapia que hemos iniciado, tener el concepto claro de rotación de terapias que irá saliendo a lo largo de la charla, y sobre todo que tengamos un circuito bien definido para que el trabajo que hemos iniciado nosotros en los servicios de urgencias fundamentalmente no se rompa y se mantenga la terapia al ingreso. Recientes publicaciones y revisiones sobre el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda por secundaria a infección por COVID-19 nos describen dos tipos de situaciones a las que nos podemos enfrentar. Dos tipos de situaciones caracterizadas ambas por una hipoxemia más o menos severa. Estas situaciones llegan a fenotiparse y les llegan a denominar fenotipo L y fenotipo H. Fenotipo L es un fenotipo en que todo es bajo, pulmones generalmente jóvenes y sin patología previa afectados por una infección por COVID-19, pero pulmones con una baja elastancia, con una pobre alteración en la relación ventilación-perfusión, donde nuestro tratamiento no tiene que ser tan intenso quizás porque son pulmones poco reclutables, pulmones donde la respuesta a la PIP es pobre, y otro fenotipo que es el fenotipo H, el fenotipo que se comporta realmente como un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esos pulmones ya tienen gran elastancia, las alteraciones en la ventilación-perfusión son brutales, hay un zoom muy grande, son pulmones que sí que pueden tratar, son pulmones reclutables, pero son pulmones también en que ya empiezan a tener una situación casi con progresión hacia un determinado grado de hepatización. Son pulmones pesados, pulmones con grandes imágenes en los TAC. Nosotros, cuando leemos esto, pensamos, bueno, ¿y entre estos dos fenotipos qué hay? Pensamos que entre estos dos fenotipos hay un grupo muy importante de pacientes que deben de ser identificados y tratados de forma precoz. Nosotros le llamamos el fenotipo in transit, el fenotipo IT. Esos pacientes son pacientes que quizás no hayan recibido aún la terapia correcta, que tenemos que identificarlos y que probablemente no sean candidatos a ingresar en una unidad de cuidados intensivos y que probablemente no sean candidatos en ese momento a ser tratados con ventilación mecánica invasiva. Esos pacientes es en los que nosotros consideramos que hay que ser precoces con tratamientos no invasivos, con otras terapias diferentes de la oxigenoterapia convencional, con reservorio, con o sin prono. Esos pacientes creemos que deben de ser tratados precozmente con terapia de alto flujo o con presión positiva constante en la vía aérea para evitar esa progresión, ese tránsito hasta situaciones de mayor gravedad. Los mismos autores de la diapositiva anterior consideran que los pacientes con una situación de insuficiencia respiratoria leve, con trabajo respiratorio leve, que no consiguen saturar entre 90 y 94 con FIO2 mayores del 0,4%, podían ser candidatos a ser tratados
tratados por una terapia no invasiva diferente del oxígeno. Ellos consideran que la CPAP es la indicación para estos pacientes, pero yo digo, CPAP solo o combinar terapias. ¿Dónde está el alto flujo en estos pacientes? Los pacientes con una disnea severa, en situación ya de fenotipo H. Esos pacientes ellos consideran que deben de ser tratados con ventilación mecánica invasiva y no vamos a discutirlo. Pero ¿dónde está ese grupo de pacientes tan grande? Esos pacientes con disnea moderada, que aún no, que siguen siendo tratados en muchísimas situaciones con oxigenoterapia, con reservorio en prono o sin prono, y que siguen teniendo disnea y que siguen teniendo alteraciones en la relación PO2-FiO2 en el cociente de oxigenación. ¿Por qué no somos precoces a la hora de identificarlos y de tratarlos? Identificarlos como ese paciente que no va con oxígeno convencional, pero de forma muy precoz, a los 30 minutos. Identificarlos también porque su situación de trabajo respiratorio vemos que va empeorando, que la frecuencia respiratoria aumenta. Esos pacientes con esa disnea moderada, tenemos que evitar que transiten, que vayan de una situación de fenotipo L a fenotipo H. También tenemos que tener presente que muchos enfermos, de entrada, y algunas veces con razón y otras con menos razón, y siempre secundario a la falta de recursos, falta de camas de unidades de críticos y falta de disponibilidad de respiradores para invasiva o para no invasiva, son considerados como pacientes con limitación terapéutica. Tenemos que ser muy precavidos a la hora de esto porque un ejemplo que vi el otro día era un varón de 72 años que era hipertenso y diabético, ingresa por una neumonía, con una insuficiencia respiratoria por una neumonía bilateral y simplemente por el hecho de que tenía 72 años y era diabético y hipertenso, este paciente no ingresó en una unidad de críticos. Tenemos que entender también a los compañeros de las unidades de críticos, pero este enfermo en concreto se levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana y hacía tai chi en la playa después del Postiguet de mi ciudad, que es Alicante. En esta diapositiva veis como otros autores, diferentes a los de las diapositivas previas, consideran que estos pacientes que no van con oxigenoterapia convencional, con una mascarilla reservorio y no consiguen mantener saturaciones por encima de 90, deben de ser tratados precozmente con terapia de alto flujo. Vuelvo a considerar la misma estrategia o la misma idea o la misma filosofía de antes. ¿Solo alto flujo? ¿Nos olvidamos de la CPAP? No. Las dos opciones son correctas como veremos más adelante. Y lo que considero mejor o consideramos mejor y básico es combinar terapias. Sabéis perfectamente, igual que yo, que es complicado que un paciente mantenga más de 2-3 horas una mascarilla de no invasiva con una CPAP de 10 o de 12 o de 8, la que vosotros queráis, centímetros de agua. Por tanto, tenemos que tener una respuesta a esa situación. En eso consiste la rotación de terapias. Y creemos que es una idea importante que tenéis que sacar de esta charla y del tríptico que pasaremos a comentar. Es por ello que aparte de los dos fenotipos que hemos comentado antes, el fenotipo L, donde las alteraciones, la insuficiencia respiratoria aguda, esa hipoxemia más o menos severa, en este caso menos severa, se explica por alteraciones en la regulación, alteraciones en la regulación de la perfusión, en la vasoconstricción refleja a la hipoxemia y en fenómenos de microtrombosis. Ese paciente en fenotipo L que tenía una relación ventilación-perfusión baja, elastancia baja, una limitada respuesta al reclutamiento, por lo tanto una limitada respuesta a la PIP y con mínimas lesiones en el TAC, ese fenotipo L tiene que ser identificado precoz. De acuerdo que en muchas situaciones responderá a la oxigenoterapia convencional con reservorio, con o sin prono, pero si la respuesta no es correcta en los 20 o 30 primeros minutos, tenemos que empezar precoz con otras terapias, con terapia de alto flujo o con CPAP o presión positiva constante y valorando siempre la posibilidad de prono y sobre todo teniendo en cuenta la rotación de estas terapias. ¿Por qué? Porque no queremos que lleguen a situación de fenotipo H.
Y si no queremos que llegue a situación de fenotipo H, situación similar al síndrome de distrés respiratorio agudo, en que la ventilación mecánica invasiva es la solución sí o sí, tenemos que también identificar esos pacientes que están en tránsito. Ese fenotipo L que no responde y que nos encabezonamos en mantenerlo con oxígeno en mascarilla reservorio. Ese fenotipo L en el que hemos iniciado las terapias no invasivas y en las que ya estamos empezando a rotarlas, en las que ya está empezando a hacer las cosas como creemos que deben de hacerse. Porque el tránsito se evitará si somos precoces. Tenemos que combatir esa hipoxemia silente para no llegar a fenotipos H. Y para ello es fundamental iniciar rápido y rotar las terapias. Estos pacientes no tienen por qué transitar. Para ello está fundamentalmente el urgenciólogo, que es el que inicia el tratamiento y es el que primero ve la respuesta. Por lo tanto, aconsejamos ser precoces. Si la respuesta no es correcta con oxígeno convencional en mascarilla reservorio, iniciar otras terapias no invasivas y así evitaremos que el fenotipo en tránsito se convierta en un fenotipo H. Entremos en materia, que es lo más interesante y lo más divertido. ¿Qué opciones tenemos para tratar a estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por COVID-19? Pues aquí tenemos el espectro, la pirámide que nos refleja estas opciones, desde el oxígeno convencional, pasando por las terapias no invasivas, ventilación mecánica invasiva, por supuesto, y el ECMO, que es una situación límite ya, en pacientes con una situación muy grave. Bueno, nosotros en esta charla nos referiremos exclusivamente a los tratamientos no invasivos, considerando las tres opciones fundamentales y los tres recursos que creemos son fundamentales. La terapia de alto flujo, la presión positiva constante en la vía aérea y, si fuera necesario, la ventilación mecánica no invasiva en forma de presión de soporte con PIP o doble nivel de presión. Vayamos ya con perfiles de pacientes. El primer paciente es un enfermo con una situación de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica de nuevo y no tenemos limitación de terapia. Esa insuficiencia respiratoria, como veis, se caracteriza por tiene unas características clínicas y unas características gasométricas. Una PAFI menor de 200, con FiO2 mayores o iguales de 0,4, está taquipneico, satura bajo a pesar de esa FiO2 que le estamos administrando mayor de 0,4, o bien, incluso para ser más rápidos, un cociente SPO2, FiO2, la SAFI, mal dicha SAFI, pero bueno, menor de 230 y con una disnea moderada severa y podría tener paradoja de Miller. Si cumple criterios de ventilación mecánica invasiva, de entrada no demorarla nunca. Si este paciente no cumple criterios de insuficiencia respiratoria, simplemente tendremos que monitorizarlo y utilizar oxigenoterapia convencional si la precisa. Si este paciente no tiene criterios de ventilación mecánica invasiva de entrada, bien porque ya ha sido valorado por la unidad de críticos, ya ha considerado que en ese momento no tiene criterios de unidad de críticos, ni tiene criterios de ventilación mecánica invasiva, tenemos que ser precoces en la terapia no invasiva. Muy precoces. Acordaros de que no queremos que ese paciente transite. Iniciaremos terapia de alto flujo o CPAP. Terapia de alto flujo, 60 litros por minuto o superior, siempre, con una FiO2 necesaria para mantener una saturación entre 93 y 95, que la oximetría esté entre 93 y 95. Podemos utilizar también una CPAP. Recordar que en estos pacientes que ya empiezan a ser reclutables, acordaros de los fenotipos, deberemos utilizar CPAPs quizás más altas que en otras situaciones, empezar por CPAPs entre 8 y 10 hasta alcanzar valores de 10, de 14 si fuera necesario, con una FiO2 mínima para conseguir esa saturación entre 93 y 95, y pensamos que la oxigenoterapia con reservorio en estos pacientes es menos eficaz y que siempre tendremos que valorar el crono. Estos pacientes deben de ser monitorizados a los 30 minutos del tratamiento. Si no hay mejoría en este paciente, volveremos
a considerarlo como un paciente candidato a ventilación mecánica invasiva y avisaremos a la unidad de críticos y activaremos un protocolo de alerta ventilatoria. Estos pacientes podrán o no ser ingresados en esta unidad de críticos o incluso el intensivista o el anestesiólogo podrá decidir ingresarlo con la terapia no invasiva que nosotros hemos iniciado, pero solamente en pacientes muy seleccionados y siempre en una unidad de críticos. Si el paciente a los 30 minutos está mejor o no es subsidiario de ingreso en unidad de críticos, a pesar de su evolución, continuamos con la terapia seleccionada. Si consideramos necesaria la opción de ventilación mecánica no invasiva, utilizar presión de soporte más PIP o doble nivel de presión, siempre tendremos que hacerla. Una buena ventilación mecánica no invasiva de protección pulmonar, es decir, utilizando presiones de soporte bajas y PIPs más altas que de lo normal, entre 8 y 10, pero tener claro que nuestras terapias y lo que recomiendan las revisiones de expertos es empezar con terapia de alto flujo o con CEPAP. Siempre estrategia de rotación de terapias, valorar el prono y una monitorización precoz a los 60, a los 120 minutos, clínica y gasometría. Un segundo escenario podría ser el de una insuficiencia respiratoria crónica agudizada o aguda hipercápnica, de nuevo y sin limitaciones de terapia. Pueden ser pacientes en los que no conozcan su patología crónica, puede ser un EPOC también con una buena calidad de vida en que nos encontremos en que se ha exacerbado por una neumonía secundaria COVID-19. Tenemos que ser precavidos. Lo primero es que si cumple criterios de ventilación mecánica invasiva de entrada, nunca demorarla. Si no cumple criterios de insuficiencia respiratoria, bueno, monitorizaremos al paciente, le pondremos oxígeno convencional si precisara, pero si cumplen todos estos criterios de insuficiencia respiratoria aguda, con PAFIs menores de 200, PCO2 mayor de 45, con pHs menores de 7,35, taquipneicos con disnea moderada severa y manteniendo una baja oximetría a pesar de FiO2 con mayores o iguales de 0,4 y ese paciente no cumple criterios de ventilación mecánica invasiva, deberemos ser precoces con terapias no invasivas. De inicio, ese paciente necesita presión de soporte, pero tendremos que utilizar presiones de soporte bajas para no obtener volúmenes corrientes elevados, mayores de 8 o 9 mililitros por kilogramo de peso ideal. ¿Por qué? Porque esto ya sería una estrategia ventilatoria que podría hacer daño al pulmón. No estaríamos utilizando una estrategia de protección pulmonar. Elegiríamos presión de soporte más PIP, doble nivel de presión, y utilizaremos presiones de soporte bajas. Por ejemplo, podemos empezar por 5 y EPAPs un poquito más altas que de costumbre, pero teniendo cuidado en que ese paciente puede tener una patología crónica que desconozcamos, puede haber sido un exfumador, puede tener una EPOC larvada y puede tener autopip. Entonces, bueno, empezaremos con presiones expiratorias con EPAPs o con PIPs de 8 y 10 y iremos monitorizando dependiendo de la evolución del paciente, incrementando o no el tratamiento. Valoraremos siempre el prono y monitorizaremos al enfermo precozmente a los 30 minutos. Si ese paciente no mejora y no tiene limitación de terapia, ese paciente volveremos a tener que avisar a unidad de críticos, activaremos el protocolo de alerta ventilatoria por si precisara ventilación mecánica invasiva. Si el paciente mejora o no es subsidiario de ingreso en críticos, continuaremos con la terapia no invasiva seleccionada. En este caso, estaría indicada la ventilación mecánica no invasiva de protección pulmonar, siempre con la estrategia de rotación de terapias, por ejemplo, descansos con terapia de alto flujo, y seguiremos monitorizando al paciente clínica y gasométricamente cada 60 o 120 minutos. Hemos recalcado la importancia de la monitorización clínica y gasométrica. Es fundamental. Tenemos que identificar los criterios de no mejoría en nuestra terapia. Tenemos que identificarlos precozmente. PAFIs que no mejoran, oximetrías que tampoco lo hacen, PCO2 que sigue aumentando, pHs que no estaban alterados y se alteran, que la frecuencia respiratoria se mantenga en rangos altos, que la disnea siga siendo
moderada o incluso haya empeorado a severa, o utilizando unos índices que yo creo que son muy útiles en estos pacientes, que son unos índices de mala evolución, no de buena evolución del paciente dependiendo del resultado, que son el índice HACOR y el índice ROX. Os hemos colocado los valores de referencia en otra diapositiva, pero tenemos que estar, el índice HACOR se utiliza para pacientes con terapias tipo ventilación mecánica no invasiva o CPAP, y el índice ROX se utiliza para pacientes con terapia de alto flujo. Todo esto nos ayudará, junto con la clínica, junto con la gasometría, a saber si ese paciente va bien o no va bien. Si no mejora y es un paciente sin límite de terapia, activaremos otra vez el protocolo de alerta ventilatoria y avisaremos a la unidad de críticos para valorar si ese paciente debe ser tratado con ventilación mecánica invasiva. Si no hay mejoría, pero este paciente sigue teniendo limitación de terapia, rotaremos terapia, valoraremos el prono si no lo hemos hecho, podemos incrementar incluso los valores de terapia de alto flujo o de CPAP o de ventilación mecánica no invasiva si los hemos utilizado, y por supuesto, si hay mejoría, continuaremos con la estrategia seleccionada, haremos rotación de terapias en los descansos o cuando empecemos a retirársela, y por supuesto también el concepto de rotación no solo de terapia, sino también de cuidados de enfermería, de interfase, para evitar complicaciones secundarias, porque estos pacientes suelen requerir tiempos prolongados de ventilación mecánica. En esta diapositiva destacaremos la importancia y las recomendaciones generales sobre el uso de medidas de protección, tanto para el paciente como para nosotros, en la situación de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a COVID-19. Por supuesto, seguir las recomendaciones de los servicios de preventiva, protocolo de EPI siempre. ¿Qué ventilador elegiremos si utilizáramos una terapia de CPAP o una ventilación mecánica no invasiva? De elección, las guías nos dicen los ventiladores de doble rama con filtro en ambas ramas e interfase tipo Helmer. Bueno, fuera de unidades de críticos es raro que dispongamos en los servicios de urgencias y en unidades de hospitalización convencional de ventiladores de doble rama. Disponemos de rama simple y es muy complicado en estos momentos disponer como recurso una interfase tipo Helmer. Como segunda opción utilizaremos los ventiladores de rama simple con medidas de protección en el sistema, filtros antivíricos, antibacterianos de baja resistencia y utilizar, por supuesto, codo azul en la interfase. Codo azul es sin válvula de seguridad, y colocar un filtro en la tubuladura, o bien en el puerto expiratorio, o bien en línea conectado con el codo azul de la interfase. Ya hemos dicho que el ventilador de elección es la doble rama, que la interfase recomendada es la Helmer. En segundo lugar, recomendaremos las interfases faciales totales, siempre con codo azul. Y aquí voy a hacer un pequeño comentario. Los codos azules puede ser que los tengamos a disponibilidad en nuestro servicio o no, pero si utilizamos los codos transparentes, que son los que tienen la válvula antiasfixia, la válvula de seguridad, esa válvula que es para que el paciente pueda respirar si en algún momento se desconecta el ventilador, hay una bajada de luz o lo que sea, estos codos tienen una válvula. Estos codos tienen una válvula con una membrana. Cuando el sistema está presurizado, la membrana tapa ese agujero, esa válvula de seguridad. Por lo tanto, en ese momento, un codo transparente en un sistema presurizado es similar a un codo azul. Lo que quiero decir con esto, y es una recomendación general, es que primero montaremos el sistema, le colocaremos la interfase al paciente y después encenderemos el ventilador o el sistema de CPAP no mecánico, justo al revés de como lo hacíamos en situaciones normales. Bueno, así podremos equiparar si tenemos un codo transparente. Si primero montamos el sistema, colocamos la interfase y posteriormente enchufamos el ventilador o el sistema no mecánico de CPAP, así equipararemos el codo azul a un codo transparente en un sistema presurizado y con la membrana tapando el agujero de seguridad. Un tema muy complicado por lo de los aerosoles son los pacientes que necesitan broncodilatación.
A nivel de aerosoterapia se recomienda como primera opción el cartucho con cámara espaciadora y adaptado a una mascarilla. Si ese paciente no tuviera posibilidad de hacerlo, por ejemplo, un paciente con terapia de alto flujo o con oxigenoterapia convencional, pues podría utilizar este sistema, pero si este paciente no tuviera la capacidad inspiratoria, no estuviera en situación de poder utilizar este sistema, se recomiendan los dispositivos de malla vibrante. Estos dispositivos generan como producto final una especie de algo similar a la niebla, en un sistema presurizado y bien protegido no tiene por qué generar aerosoles nocivos ni para nosotros ni para el paciente. Cuando utilizamos estos sistemas, incluso tenemos la posibilidad de colocar sobre ellos una mascarilla quirúrgica. Lo que sí que está contraindicado son los dispositivos tipo jet, ultrasonidos o que utilizan compresores para generar el aerosol. Por lo tanto, y en resumen, cartucho presurizado en cámara espaciadora acoplado a una mascarilla o dispositivos de malla vibrante. Esta gráfica me parece muy interesante. Tiene mucho que ver con el miedo real y un miedo no inevitable, que tenemos a la generación de turbulencias y aerosoles no deseados cuando administramos medicación nebulizada, aerosol terapia. Como veis en esta gráfica, en rojo, el que a mayor distancia produce aerosoles cuando estamos tratando a un paciente y le estamos administrando broncodilatadores en aerosol terapia es la ventilación mecánica no invasiva, los sistemas de doble nivel de presión o presión de soporte, más PIP o de CEPAP. Después los nebulizadores convencionales. Después respirar con una simple máscara, una máscara de las que utilizamos sin dispositivo Venturi. Después las máscaras Venturi, después las cánulas nasales y por aquello que comentaban de que el alto flujo generaba unos aerosoles y aumentaba el riesgo de contaminación, en penúltimo lugar, al que menos distancia generamos aerosol en la terapia de alto flujo. Por supuesto, el helmet y una mascarilla sin reservorio, sin rebreathing, es el que menos genera o al que menos distancia podemos generar aerosoles. Por lo tanto, esa vieja historia o esa losa sobre la terapia de alto flujo de que genera turbulencia y genera un riesgo alto de aerosoles cuando estamos dando medicación o sin darla, no se corresponde con los resultados de este trabajo de reciente publicación. Los mismos resultados obtienen otros autores en otro trabajo recientemente publicado con relación a la generación de aerosoles y la distancia que pueden alcanzar dependiendo del sistema o de la terapia no invasiva que utilicemos. El helmet es el que no genera ninguna dispersión. Es curioso que la CEPAP con mascarilla oronasal tampoco genere ninguna dispersión. Yo esto lo pongo en duda, pero como veis, solo 17 centímetros en la terapia de alto flujo, ¿vale? Y menos de 10 centímetros en la mascarilla sin rebreathing, ¿vale? Es curioso que pongan al lado de la terapia de alto flujo lo que si no la pones bien puede llegar a 62 centímetros, pues también deberían de ponerlo en los otros sistemas de oxigenación y en el otro tipo de mascarilla. En esta diapositiva tan solo es para mostraros el índice de ROX adecuado para pacientes tratados con terapia de alto flujo y el índice de HACOR, que es adecuado para los pacientes tratados con ventilación mecánica no invasiva o CEPAP. Son índice pronóstico y el índice de ROX es muy facilito de hacer, es una SPO2 partido de FiO2 partido de la frecuencia respiratoria. Si es menor de 3 a los 120 minutos de iniciar la terapia de alto flujo, implica un riesgo alto de fracaso y probable necesidad de ventilación mecánica invasiva, y un HACOR mayor de 5 a los 60 a 120 minutos indica lo mismo, pero cuando tratamos a pacientes con ventilación mecánica no invasiva o con CEPAP.
Como conclusiones podríamos destacar siempre la precocidad al detectar el caso sospechoso, precocidad al detectar la insuficiencia respiratoria aguda que requiera algún soporte ventilatorio, combatir la hipoxemia silente, evitar ese tránsito de pacientes hacia el fenotipo H es fundamental y eso es directamente proporcional a la precocidad. Deciros que la terapia de alto flujo y la CEPAP son recursos útiles y avalados como soportes ventilatorios en este tipo de insuficiencias respiratorias. Es importantísima la estrategia de rotación de interfases para el éxito del tratamiento, que utilizar terapia de alto flujo, máscara anti-rebreathing y uso de interfase Helmet son las estrategias con menor capacidad de dispersión y aerosolización medidas en centímetros. Es obligado el uso de codos azules sin válvula antiasfixia y los filtros antivíricos antibacterianos de baja resistencia para protegernos. Y recordar lo que os he dicho de si no disponemos de codos azules, presurizar siempre antes el sistema, colocar el sistema sobre el paciente incluyendo mascarilla y presurizar posteriormente para que se cierre la válvula con la válvula antiasfixia, con esa lengüeta que todos habéis podido ver en alguna ocasión. Se prefiere el uso de ventiladores de doble rama con interfase tipo Helmet o interfase facial total u oronasal como tercera opción con codo azul y filtro antibacteriano. Y recordar que si utilizamos ventiladores de rama única es obligado el codo azul o presurizar y montar y presurizar antes con filtros antibacterianos colocados en el puerto expiratorio de la tubuladura o en línea entre el codo azul y la misma tubuladura. Como sistema de aerosolterapia se prefiere el cartucho con cámara espaciadora acoplado en una mascarilla o los dispositivos de malla viral. Lo mismo que he comentado anteriormente para que lo tengáis de forma gráfica y con vistazo rápido sepáis las dos terapias recomendadas, la posibilidad de uso de ventilación mecánica no invasiva en pacientes con hipercapnia, con insuficiencia respiratoria crónica agudizada o aguda hipercápnica, la clave de la precocidad y evitar el tránsito de esos pacientes hacia fenotipos más graves, la importancia de la rotación de terapias, que deberemos que las interfaces recomendadas son la Helmet o la facial total con codo azul, que es obligado el uso de codos azules y filtros antivíricos y antibacterianos de baja resistencia, lo vuelvo a repetir, colocados el filtro sobre el puerto expiratorio como veis en la figura o bien en línea como veis en la figura de vuestra derecha, y como estrategia para la aerosolterapia preferimos o se recomienda utilizar cartucho con cámara espaciadora o dispositivos de malla viral. Esta diapositiva recoge algunas bibliografías recomendables y recordar siempre que debemos de ser precoces. Si el paciente tiene que ser intubado y tratado con ventilación mecánica invasiva, nunca la deberemos de demorar, pero que hay un grupo muy grande de pacientes que se benefician de las terapias no invasivas, fundamentalmente CEPAP o terapia de alto flujo. Bueno, esta diapositiva es tan solo una pequeña guía de abreviaturas. Y tan solo deciros que todo este trabajo siempre está dedicado a vosotros y a vosotras que estáis en primera línea. Gracias por atenderme y espero que haya sido de utilidad. Aquí tenéis el grupo de compañeros urgenciólogos, neumólogos, anestesiólogos, gente de SAMU, gente de UCES que han colaborado en este trabajo y sin ellos no hubiese sido posible. Recordar el papel importantísimo del personal de enfermería, recordar el papel importantísimo en este momento, tanto de auxiliares, celadores, limpiadoras, en fin, de todo el mundo que está en primera línea, y siempre en el recuerdo a mi amigo y a mi maestro Amadeo Almelo. Gracias y que la fuerza nos acompañe siempre.